Faltan 15 minutos para las 6 de la tarde y dentro de este estallido social, unas 20.000 pymes podrían declararse en quiebra debido a las consecuencias de la violencia que hemos visto en estos días. En el último mes se ha registrado una caída sustantiva de las ventas y también de la producción. Queremos conversar sobre este tema con Germán Dastres, presidente de CONAPYMES. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, no son tan buenas por esta cifra que ustedes nos están entregando. 20.000 pequeñas y medianas empresas se verían afectadas cerrando, declarando la quiebra, porque usted también indicaba que son 5.000 las que ya han declarado quiebra. ¿Cuál es la situación en general? Bueno, la situación del país, como todo el mundo la conoce, es bastante mala. Las empresas están trabajando a media máquina, pero sobre todo, especialmente el sector nuestro, de lo que es las micro y las pequeñas empresas, hasta las medianas, es muy malo. En el caso de la producción, por ejemplo, los colegas no están produciendo más allá de un 30%. Y en el caso del comercio, en algunos casos, la venta se ha venido a punto muerto. Entonces, si la empresa no tiene venta, obviamente que aunque sea la mejor empresa del mundo, va a quebrar porque no tiene ni siquiera cómo pagarle el sueldo a los trabajadores. No tienen respaldo. No tienen respaldo. No tienen espaldas económicas, a diferencia de las grandes empresas. Las pequeñas empresas son empresas familiares y que tienen una tremenda debilidad de que en la parte financiera. Ahora, ¿dónde están estas pequeñas y medianas empresas? ¿La repartición en el territorio es más o menos pareja o se están concentrando en determinadas zonas? Bueno, la pequeña empresa tiene esa gracia que incluso está hasta en algunas partes, hasta en poblaciones, en algunas comunas. Algunas partes hay mayor concentración, pero en Santiago, por ejemplo, hay gente que puede ver que hay comunas dormitorios, por ejemplo, como La Pintana. Entonces ahí hay pequeño comercio, pero no hay industria. ¿Y cuáles son digamos, el tipo de empresa más afectada? El tipo de empresa más afectada de partida ha sido el comercio, pero específicamente el más afectado en cuanto a producción, el rubro de la manufactura, tanto metal mecánica como madera mueble, porque de partida no tienen abastecimiento y algunos que tenían materia prima han podido hacer cosas, pero no tienen venta. Ese es el mayor problema de todo, es la venta. Había una expectativa de que se recuperaran un poco las ventas con la llegada de la Navidad, pero eso, ¿cómo se ve ya cuando llevamos 5 semanas de movilizaciones y de manifestaciones violentas? Lo vemos con mucha preocupación, porque, como te decía, nosotros no hemos sufrido el embate de la delincuencia en forma directa. Por ejemplo, no nos han quemado galpones, algunas fábricas. Pero si no tenemos venta, tal vez sea peor el daño que se nos está causando. ¿Cuáles son las facilidades que les ha ofrecido también el gobierno para enfrentar esta situación? Porque también hay un sistema de créditos blandos, hay recursos a los que se puede postular. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía y una de las condiciones que se han puesto ahí, que de las facilidades, por ejemplo, que la gente no pague el IVA. Los empresarios no pueden suspender el IVA hasta por 90 días sin que tenga un costo. O sea, lo mismo. Por otro lado también... Pero lo tienen que pagar igual. Lo tienen que pagar igual, pero el IVA de las ventas anteriores, porque si no hay venta ahora no hay IVA. No hay. Lo otro, también hemos conversado con la banca. La banca se ha portado bastante bien, por lo menos en ganas de ayudar. Y por lo menos le planteamos que las 3 cuotas que teníamos en 90 días tuviéramos una moratoria. Entonces eso se agregara al final del crédito con un interés mínimo, ojalá con 0 interés, como para que la gente empiece a desahogarse, empiece a oxigenarse un poco, porque hay muchas pequeñas empresas que nadie estaba preparado para una situación como esta. ¿Y esto les permitiría sobrevivir un par de meses esperando que esta situación pudiera estabilizarse de alguna manera y generar las ventas esperadas en el último mes del año, que siempre es el que más se vende? Claro, esa es la esperanza. Esa es la esperanza, porque después generalmente hay muchas empresas, por ejemplo, las textiles, que venden ahora a final de año y después enero y febrero la venta se viene a punto cero. O sea, eso es tradicional. Entonces, la Pascua siempre es la esperanza de la gente. En términos de empleo, ¿cómo podría afectar esto también en términos de empleo? Porque las pymes dan el trabajo a 2 de cada 3 chilenos. Sí. Enorme y con mucho dolor. Yo creo, ya hay muchos, he conversado hoy día con un par de colegas que ellos tenían, hasta antes de la crisis tenían 30 trabajadores y hoy día solamente están con 14 y con los 14, o sea, han reducido el 50% la planilla, pero a pesar de eso siguen complicados, porque si nos siguen vendiendo, están en un círculo vicioso. Por lo tanto, ¿hay alguna estimación de desempleo
desde ese... Sí, en un principio pensábamos, cuando se hicieron los primeros catastros, que iba a afectar directamente a unos 50.000 trabajadores, pero hoy día, viendo esto, yo creo que fácilmente nos vamos sobre los 100.000 trabajadores. Amén de los pequeños, de los mismos empresarios que son trabajadores y también van a quedar cesantes. Ahora, ustedes han pedido reuniones con las autoridades para poder abordar esta situación y tal vez llegar a una ayuda que vaya más allá de lo que ya se ha anunciado, debido a que vamos en la 5ª semana y que de alguna manera también el orden público es responsabilidad del Estado. Sí, pero nosotros antes hemos estado con el presidente de la República, con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, pero también como con APIME hemos estado conversando con el presidente de la CPC y con el presidente de la SOFOFA. Porque nos facilita mucho que cuando nosotros le vendemos a la gran empresa, ellos nos paguen en forma rápida. Y tengo que reconocer que, por ejemplo, los bancos han apurado el pago a los pequeños empresarios, y algunas empresas grandes también lo han hecho. O sea, han demostrado una muy buena disposición. Pero yo creo que también... Pero lo pago de lo que ya se hizo. De lo que ya se vendió, de lo que se hizo. Claro, pero también nosotros, yo creo que fuera de apelarle a la autoridad y apelarle a los grandes empresarios, yo creo que también tenemos que apelar al consumidor, a la gente nuestra, al ciudadano, que cuando tenga que ir a comprar, yo digo, vaya a comprar a Patronato, vaya al barrio Victoria a comprar calzado de buena calidad, a buen precio, vaya a los barrios tradicionales, porque es ahí donde todos los que están ahí son todos micro y pequeños empresarios. Entonces eso nos serviría de una gran ayuda, porque también porque fuera de salvar al pequeño empresario, salvamos el empleo. Y esos sectores, de acuerdo a los horarios, no hay problema hasta ahora. Ellos no tienen problema, y sobre todo para la Pascua los horarios ahí son bastante extendidos. ¿Qué va a pasar también con las pymes de turismo y hoteleras que estaban esperanzadas primero en la PEC, después en la COP y después en el verano? Ya hay muchísimas cancelaciones, no solamente por esos eventos, sino que también los turistas extranjeros ya no se ven. Por ejemplo, en Valparaíso no hay turistas. ¿Han revisado también desde la perspectiva del turismo cuánto puede afectar? El sector de turismo ha sido fuertemente afectado. Incluso con esta reunión de la ACOP, había un señor que se había comprado una flota de vehículos porque tenía contratos ya para mover a la gente que venía, a los visitantes extranjeros. Entonces resulta que hoy día es un drama, porque él se ha quedado con crédito y no tiene trabajo. Entonces, así como él, ahora había mucha gente de residenciales, de hoteles, que esperaba tener una carga de trabajo y hoy día no la tiene, eso desapareció. ¿Cómo están tomándole el pulso a la situación diariamente? ¿Cuáles son los pasos que van a dar a partir de ahora que hacen dramático, digamos, cuenta de 20.000 empresas que podrían cerrar? ¿Cómo van a ir viéndolo durante la próxima semana y cuáles son las medidas que ustedes o llamados que quieren hacer a partir de lo que vayan viendo? Bueno, ahí lo más importante de partida es tener paz social. Pues si no hay paz social, no hay ningún negocio que funcione. Eso es lo primero. Y lo otro, que la gente se vuelque hacia adentro. Por ejemplo, se ha llamado que la gente, si tenía vacaciones, no salga de vacaciones hacia afuera, sino que ocupe las instalaciones que tenemos acá. Y eso sería muy bueno, que nosotros mismos como ciudadanos ayudemos a que se mejore la economía. Bueno, Germán Dastres, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo en el sector comercio. Siempre lo hemos dicho, siempre nos estamos preocupando de lo que esté ocurriendo con las pequeñas y las medianas empresas, conscientes de lo fundamentales que son para la economía del país, tanto en empleo como en producción, en generación de trabajo. Sí, porque es de perogrullo, porque nosotros una de las luchas que tenemos como CONAPYME es luchar contra el monopolio, contra la concentración económica. Yo creo que el resultado de la brutal concentración económica es los momentos que estamos viviendo. Entonces, la medida que tengamos regulación y que nosotros tengamos más mercado, antiguamente teníamos un 50%, hoy día estamos apenas en un 14%, apenas. Entonces, si nosotros subimos nuestra participación, la justicia social automáticamente le llega a la mayoría de los trabajadores. Absolutamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes.